para avanzar en lo que queremos afirmar, reunidos como familia, como iglesia en Cristo, para ser edificados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, aquí estamos para este tiempo de celebración, de comunión, de edificación. Y eso es parte de la dinámica constante en que la iglesia como cuerpo ejerce esta expresión de vida en Cristo. Y convencido de lo que Dios nos ha confiado como iglesia, quiero hoy poner en tu espíritu un depósito de la palabra, a fin de que esa palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos y que siempre va a contener una semilla de iluminación apostólica, o sea, nos comisiona, nos empodera. Esa palabra nos envía. Así como Dios envió la palabra, también la palabra nos envía a nosotros. Esa palabra también tiene una activación profética, o sea, nos hace entender lo que Dios declara, pero desata en nuestro espíritu esa convicción y esa fe para lograrlo. Y yo quiero que leamos en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 9 al 11, cuando el Señor le comisiona a Pablo por una palabra justo directiva a que él entienda el momento coyuntural en que está, a fin de que asuma los retos, cumpla la comisión y confíe que a pesar de todo, Dios ha de cumplir sus planes. Considero que contextualicemos al hoy esta palabra a fin de que nos posicionemos en lo que el Señor quiere que cada uno realice en la asignación que le ha confiado, y asumiendo justo los retos, dificultades y aparentes circunstancias que quisieran ser abortivas a lo que nosotros tenemos que gestionar como comisionados, enviados de Dios, pudiésemos ir de aquí también con la misma convicción y determinación de hacer la labor como lo hizo Pablo allí. Dice el verso 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Al oír esa palabra en el que el Señor le empodera y le afirma de estar haciendo la labor a pesar de la oposición, tendrían que leer el contexto para que sepa los rechazos, la oposición de toda naturaleza que tuvo allí, y probablemente se vio tentado, y no sé si en algún aspecto de temor, porque la palabra es no temas. Al oír esto y las razones por las cuales Dios le dice que siga proclamando el mensaje, el versículo 11 nos muestra la obediencia a la dirección. Y se detuvo allí. Diga, se detuvo. Allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El punto en el que quiero afirmar es esa palabra: se detuvo. Porque cuando detenerse es un paso para avanzar. El término que se usa allí, o que el escritor Lucas escoge para definir la decisión que tomó Pablo ante la dirección que Dios le dio, es la clave para entender. Se detuvo. En el vocablo griego es katizo. Él hizo katizo. Esa es la traducción. Diga katizo. Bueno, no sé qué es, pero dígalo. Katizo.
Esa palabra, traducida literalmente, significa establecerse. También se usa para sentarse en la silla donde el juez emite un juicio, proclama un juicio. Y esa es la palabra que está aquí hablándonos en cuanto a la definición de la decisión que Pablo tomó. ¿Por qué? Porque ella muestra justamente esa afirmación de estar posicionado. Es decir, que Pablo asume una posición de autoridad, de dominio, y se establece desde allí para hacer lo que Dios le dice. Habla y no calles. Catizo también se utiliza para lo que es sentar cátedra. Es decir, cómo usted puede emitir una enseñanza, establecer erudición sobre un tema que conoces. Esa palabra catizo, Pablo la establece en una expresión mayor con una preposición. Y está en Efesios 2:6. Juntamente con Cristo nos hizo sentar. Es la palabra catizo. Pero cuando le da la composición sun catizo, está indicando igualdad en la misma condición. Y desde esa perspectiva es que Pablo toma la determinación justo de quedarse allí. Diga, se detuvo. Bueno, hizo catizo en este territorio para cumplir lo que Dios le dijo. Sabemos que Corinto es una provincia romana con una cultura helénica, una mezcla justo de gentiles, de judíos y de muchas cosas, que por ende, por ser una ciudad un tanto cosmopolita, donde centro naviero, marítimo, comercial y también de distintas culturas, pues había un asunto pagano en cuanto a la fe. Corinto es una ciudad muy compleja definirla. Además, centro de corrupción y de pecado. De hecho, había un verbo en esa comunidad o que la gente decía, cuando algún navegante o algún comerciante quería ir de paso y tener tiempo de placer, decía, vamos a corintizar. Era, vamos a un sitio donde la prostitución, el vicio, el placer, los negocios, el dinero corre. Entonces sabrá el espacio donde Pablo asume la posición de sentar cátedra, de establecer él una posición de influencia y de dominio. Diga, catizo, se detuvo. Porque le dije que en Corinto fue agredido, fue rechazado, tuvo oposición. Los judíos de la sinagoga le expulsan. Los gentiles están queriendo debatir filosofía. Por eso él dice, los gentiles buscan sabiduría, ciencia, retórica. Y los judíos señales. Este es un asunto complejo. Necesito dirección del Señor. A lo mejor no quiero estar Corinto. Y él es donde recibe la palabra de parte del Señor. Diga, dirección y decisión. Aquí es donde Pablo asume la posición, se detuvo, estableció catizo en ese lugar. La palabra esta, catizo, tiene una correlación con el hebreo machal, con el griego moné. Y la idea es de asumir una posición de influencia por causa de la calidad de vida que portas. Tener
catizo es exhibirse en esa posición de machal, de moné en griego, donde la calidad que porto de vida me da una autoridad para ejercer influencia sobre otros. Y esa es la palabra que está asociada con la determinación que Pablo tomó desde la posición en que él iba a operar. Y amados hijos de Dios, entonces es aquí donde viene para nosotros la aplicación práctica. Situaciones, circunstancias que se oponen al ejercicio de nuestra tarea nos llevan a veces a generar temores, y esta situación pandémica ha creado justo en el liderato, en los ministerios, en los creyentes, ciertos temores, prejuicios, por muchas razones. Y muchas veces sentimos el temor colectivo que llega también a nuestras mentes y oídos a hacernos ruido. Y nos desenfocamos de lo que tiene que ser nuestra asignación, importando poco lo que sea la situación. Diga, haré catizo. No, solo 3 lo creen. Diga, me voy a... La idea de detenerse no es que me voy a estancar o me voy a paralizar. No, voy a asumir esa posición. Desde allí tendré la ejecución de mi asignación, porque ahora yo sé quién me lo ha dicho y qué es lo que tengo que hacer. Asumir el catizo es entonces, ya le dije, tomar la capacidad de sentarse en cátedra, portando la vida superior de Cristo y conociendo la verdad que está en Jesús. Te conviertes en tu sola presencia en un instrumento de autoridad, de respeto, de reconocimiento, que aunque otros no lo acepten, Dios te respalda y tú eres lo que representa de Él. Diga amén. Sentarse en la silla de autoridad. Esa palabra catizo aparece también por el mismo Lucas, pero ya ahora en su evangelio. Mire cómo lo asocia a él. Está en Lucas 2:49. Cuando los padres buscan a Jesús, aparentemente el hijo, el niño de 12 años, que lo llevaron al templo para, como solían hacerlo, y ustedes conocen el relato, que de repente ellos se fueron y no sabían dónde estaba el niño. Y así le pasa a muchos creyentes. Pierden a Jesús en el mismo templo. Ay, ay, ay. No sabe dónde está Jesús. ¿Qué dice la escritura? Que la sorpresa de sus padres fue cuando entraron y le vieron. ¿Qué dice el verbo? Sentado con los doctores de la ley. Él aclarando los negocios del Padre. Suena justamente importante entender ese verbo, porque no está describiendo un acto físico. Lucas lo que está mostrando es la posición en que ahora él es visto. Sus padres pensaron encontrarle en alguna silla del templo, tal vez tomando clases de danza para participar en el culto, no sé. Su sorpresa es cuando le vieron sentado, porque sentarse en este espacio era asunto de autoridad, de erudición. Por eso le llamaban los doctores de la ley, que se sientan en la cátedra de Moisés. Sentarse en la cátedra de Moisés no era un asunto de que había una silla, no.
era de tener una magistratura donde se reconoce. Recuerde que está en el templo. Es el templo judío donde los principales sacerdotes regulan toda la jerarquía operativa del mismo. Allá no es de que, yo quiero cantar o tengo un testimonio o déjeme subir. No, nadie podía acceder a ese espacio si las autoridades no reconocían justamente que él tenía el derecho legítimo de estar al nivel de los doctores de la ley. Y su sorpresa es que lo ven allí en la cátedra. O sea, en la magistratura del templo, a ese niño hablando de los negocios del Padre. Diga, Catizo me posiciona con derecho representativo y autoridad legislativa magisterial de gestionar los negocios del Padre. Allí yo no vine a discutir de religión, de doctrina, de credos o atacar lo que ustedes creen. Yo estoy aquí sentado en cátedra porque tengo la autoridad, primero, que me ha dado el Padre, y segundo, que ustedes reconocen que yo tengo. Porque justamente alguien que no era un doctor de la ley, ellos tenían que hacerle la venia e invitarlo a cesar allí. No fue que Jesús se metió ahí, no, lo reconocieron y le permiten estar allí. El punto que quiero llevarle es justo eso, que cuando tú sabes que eres enviado del Padre, escogido del Padre, ¿cuántos lo son? Ya el Señor tiene para ti la capacidad de representar y también de aclarar, gestionar y hablar, no de asuntos religiosos, sino los negocios del Padre. Diga, los negocios del Padre. Esta Catizo representa autoridad y no tiene nada que ver con edad, sino con conocimiento. ¿Cuántos años tenía Jesús? O sea, que desde el punto de vista de la legalidad, solo eran los principales ancianos y los doctores de la ley que con años de experiencia podían entrar a la cátedra de Moisés. ¿Está entendiendo que esto no es un asunto biológico, sino espiritual? Por eso, independientemente de tu edad, ni cuántos años llevan el evangelio, sino si estás elegido por el Padre y enviado para representarle, tú tienes la facultad, tú calificas y cualificas para entrar en Catizo. Diga, estoy sentado. Ahí es donde asumen la posición justo para detenerse. Y ahí la idea es de establecer, de arraigarse, de profundizar en un trabajo, de hacer la toma de un ámbito territorial. El Catizo te empodera para saber que tú eres autoridad, pero no en un sentido de lo que algunos dicen, yo soy el apóstol de la ciudad y yo tengo las llaves para que aquí entre y salga lo que yo quiera. No es esa arrogancia jerárquica que algunos presumen, no. Es la autoridad representativa de la autoridad de Dios, en el que tú tienes influencia, dominio territorial. O sea, en el ámbito donde tú te sientas y te pones en Catizo, allí representas el reino y el rey te dice, hágalo porque yo estoy contigo. Grite aleluya. Entonces, cuando nosotros asumimos esa posición, entendemos nuestro rango de influencia, de autoridad, pero no por nuestro conocimiento académico, título, estatus social, sino nuestra posición en Cristo, es donde vamos a poder ejercer el dominio. ¿Qué ocurre con respecto a Pablo de que se detuvo?
¿Qué fue lo que permite que el catizo establezca para Pablo un ejercicio productivo, dinámico? Primero, diga, afirmar la visión. Cuando tú estás posicionado y tienes claridad que estás en la posición correcta, tu posición es la que va a aclarar tu perspectiva. Afirmar la visión. Recuerda que él tenía ciertos temores, pero ahora cuando se le da la visión, diga visión, porque dice que vino visión. Es decir, que él tiene ahora claridad. La gente muchas veces está desenfocada, todo lo ve oscuro, a veces no tan preciso. Justo es porque la posición de donde lo está mirando no es catizo. Ellos están en la condición caótica de las circunstancias y prejuiciados. No están viendo lo que Dios le muestra. Una cosa es lo que tú te imaginas ver a través del filtro de tus circunstancias, y otra cosa es lo que Dios te permite ver cuando desde el catizo observas. Diga, afirmar la visión. Aquí es donde yo voy a estar convencido de que esta visión clarificada me da a mí una dirección precisa del rumbo a seguir, cómo mi ejercicio y vida se va a realizar, porque tengo la visión clara. Diga, si entiendo la visión celestial, seré efectivo en el llamamiento celestial. Eso es lo que Pablo está ahora afirmando, la visión. Es cumplir con esto. Y ahora yo, dirigido por lo que desde el catizo observo, ya no veo la oposición, los enemigos, las circunstancias, sino el propósito de Dios conmigo. Segundo, diga, derrotar los temores. Miren lo que el Señor le dice, no temas. Obviamente que si le dijo eso es porque en alguna parte de su alma, no de su espíritu, de su alma, están escondidos algunos temores. Y no sé de qué naturaleza, pero Pablo también los percibe. Y el Dios que nos conoce y que muchas veces los temores al fracaso, al ridículo, al rechazo, a muchas cosas, a la muerte, a la persecución, a lo que sea, genera cierta inestabilidad. Y es allí donde en catizo me paro y yo estoy asegurado y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque en esta posición yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te están temblando las piernas? Es porque estás parado en las circunstancias y el Señor te dice, siéntate en catizo. Ahí, solamente desde allí es que tú vas a gobernar sobre la situación que te genera temor. Era mucho, dice la Escritura, que era mucha la dificultad que Pablo tenía. Y es allí justo el catizo lo que nos permite entrar a ejercer dominio aún sobre nuestros temores. Así que vendrán situaciones externas e internas que pueden hacernos tambalear. Y justo el temor, que a veces es imperceptible, tiene una cantidad de efectos paralizantes en la producción de alguien. No le permite ver con claridad el avance. No tiene un enfoque auténtico de la dirección a seguir. Y cuando uno está bajo el temor es donde hace justo que la perspectiva cambie y ve el enemigo, que es un enano, como un gigante imposible de vencer. Pero allí, desde esa posición, tú dices,
no me importa las circunstancias políticas, económicas, de la naturaleza que sea, y lo que se esté conmocionando y derrumbando en las naciones, yo estoy sentado juntamente con Cristo. Estoy en Catizo desde el reino y de allí juzgo. Esto es lo que me va a dar la autoridad y la osadía de lo otro. Diga, proclamar la palabra. El Catizo te da a ti justamente que ese temor y inseguridad a veces de hablar te lleva a proclamar la palabra. Por eso es que le dijo: estás en Catizo, ahora habla y no calles. Algunos quieren amordazarte y hacerte justamente que no hables. Y esto es lo triste, que a muchos una cuestión de bioseguridad les puso un tapabocas, y parece que la situación le tapó la boca a muchos creyentes, porque ya no hablan de Cristo, sino que hablan de la crisis que hay en el mundo. Diga, habla y no calles. O sea, declara, anuncia la palabra que de mí has oído. Y hoy es urgente justo una voz profética, directiva, entendida desde una posición de Catizo, que la iglesia hable. Porque han hablado los expertos, los políticos, han hablado, todos han hablado, opinado y sugerido, pero no hay dirección, y por eso la gente está confundida. Y lo triste es que muchos creyentes igual. Hoy te ruego que asumas la posición que Dios te ha dado y comiences a declarar: no es lo que estás viendo moverse en el mundo, sino lo que tú estás viendo moverse en el reino. Tú perteneces a un reino inconmovible, indestructible, donde no hay ninguna enfermedad ni fuerza del mal que pueda dañarte. Habla y no calles. Ninguno podrá hacerte mal. Diga, nada ni nadie puede dañarme. Sí, prudentes pero no temerosos. Señal justo de guardar ciertas normas de seguridad no es silenciar mi boca, no es llenarme de pánico, ni expresar mis convicciones. Aprendimos algo: si no gobiernas, te gobiernan. Por eso Catizo es una posición de autoridad, donde tú te paras no pensando quién tú eres, sino quién te puso. Porque si tú te estás evaluando basado en lo que eres y quién soy yo, ¿qué van a pensar? No tengo estatus, no tengo puesto, no soy del gobierno, no soy experto. No depende de eso. Y ahí es donde se generan las inseguridades, complejos y temores de que no puedo hablar, porque yo de eso no sé. Es que tú no vas a hablar de la crisis, tú vas a hablar de Cristo. Y eso era justamente lo que había en el temor de Moisés cuando dijo: bueno, y el Señor le manda a hablar con Faraón, a declarar lo que es el plan de Dios para su pueblo. Y él dice: ¿y quién soy yo para que vaya Faraón y le diga esto? El Señor le está diciendo: a mí no me importa quién tú eres, es quién te envía. Tú lo que tienes que saber es quién te envía. Por eso le digo: yo soy el que soy, te envía. Cuando tú conoces quién te ha puesto y quién te envía, no importa quién se oponga a lo que tú quieres declarar. Habla y no calles, porque vas a decir: no es lo que tú opinas, sino así dice el Señor. Habla conforme a la verdad que está en Jesús y tendrás la autoridad sobre cualquier asunto. Habla y no calles. El Señor te está diciendo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
haz oír el mensaje, no que la gente quiere oír, sino lo que Dios quiere decir. No hable lo que la gente espera escuchar, hable lo que tú has escuchado, oído del Señor. Eso es lo que te da autoridad. Por eso la autoridad de Pablo para enseñar y debatir esto ante filósofos, ante religiosos y ante muchos creyentes fue esto: lo que yo les he hablado, lo que yo les he enseñado es lo que recibí del Señor. Nunca des tu opinión, es el entendimiento de lo que escuchaste del Señor. El sentarse en catizo, pararse en la posición de gobierno, de influencia y de autoridad que Dios nos da, es: tú vas a gobernar ese ámbito, no importa casa, familia, trabajo, su comunidad, en ese ámbito donde tu presencia esté, tú gobiernas, no por el reconocimiento del título, sino por el poder de tu palabra. Y tu palabra es lo que has recibido del Señor. Dile al que está al lado: habla y no calles. Porque la palabra tiene un alcance ilimitado, un poder exponencial. Viene a constituirse en el decreto, en lo que Pedro dice, la verdad presente, o sea, la verdad que está al instante, la verdad que está a la mano, pero es una verdad que está arriba. Esa palabra que Dios te declara se convierte en la autoridad para ti y gobierna sobre todo. Esa palabra que sale de tu boca y es conforme a la verdad que está en Jesús, es la verdad suprema, es la verdad superior y es la verdad todo suficiente que te da el poder. Es la razón por la cual Pablo oraba y pedía que la gente orara. Yo aquí encadenado como embajador de Cristo, quiero que oren por mí. ¿Y para qué? Para salir de aquí, se me arregle la situación, me den una celda con aire acondicionado. No, mire la petición. Yo quiero que oren para que me sea dada palabra, a fin de que al abrir mi boca dé a conocer el misterio del evangelio de Cristo. Eso es tener autoridad. No importa que estés encerrado en una cárcel, pero estás sentado en catizo. Grite aleluya. Pide de parte de Dios, es eso, una palabra, porque con esa tú gobiernas. Es la que Dios respalda. Que me sea dada palabra, esa debería ser la oración de todo ministro, de todo predicador y de todo creyente. Le ruego que releas Efesios 6, 19 al 20 y puedas entonces hacer esto. Señor, quiero una palabra para que cuando yo abre mi boca no dé mi opinión, yo pienso, yo creo, no, dé a conocer el misterio del evangelio de Cristo. Y escuche, para que con denuedo, determinación, vehemencia, seguridad, yo hable como debo de hablar. El asunto no es hablar, es hablar la palabra que has recibido del Señor. Si hablas lo que la gente dice, entonces te vuelves en un loro, repitiendo el criterio de otro. Si hablas lo que tú consideras que así es, producto de tu imaginación y de tu presunción, eres un charlatán. Pero si hablas la palabra que has recibido del Señor y lo hablas conforme a la verdad que está en Jesús, tú eres la autoridad en ese ámbito. Diga, estoy sentado. Oh, gloria a Dios. Cuarto, cuando asumo mi catizo y desde esa posición gobierno, entonces puedo asegurar
la protección divina. ¿Qué le dijo el Señor cuando está ahí en esa acción se detuvo? No temas, porque yo estoy contigo para librarte. Yo hubiera gritado aleluya. ¿O quiere otra garantía? Esa es suficiente y tiene la total seguridad que el respaldo de Dios es lo único que necesitas. Tú puedes ir a hablar con el respaldo del presidente, del concilio, del que sea, pero si Dios no te puso, lo que tú digas no tiene autoridad. Recuerde que estamos sobre un nivel superior allí en ese ámbito. Y es allí, en esa asignación donde me paro y que aparentemente miro alrededor y no veo a nadie, no estoy solo. Pablo estaba solo en la prisión, pero estaba confiado de que el Señor está en él y con él. Y diga, Cristo y yo somos mayoría. ¿Yo para qué necesito tener una cuadrilla de acompañantes cobardes, confundidos y temerosos? No sirven de nada. Pero aún estando solo, si tengo esta convicción, yo estoy contigo, entonces tendré la seguridad del otro. Ninguno me podrá hacer mal. Oh, aleluya. Cuando yo tengo esa decisión de operar de decatizo, es allí donde le dije, hay ese denuedo, ese atrevimiento. En mi vida, amado mío, se crea la convicción de que si Dios me envía a algún lugar y me encomienda una tarea, su gracia, su palabra de gracia ya ha sido establecida para protegerme ante cualquier adversidad, proveerme ante cualquier necesidad, y por lo tanto nada ni nadie me puede hacer daño. Si yo fuera usted, hubiera dicho amén. Así es y lo creo. Cuando tú estás parado en esa palabra, sabe que Dios te llama, Dios te envía. Y si te puso en Corinto, no era para matarte. Y si te envió a ese lugar, no era para que fracasaras, porque Dios nunca llama ni nos envía al fracaso, sino a cumplir la victoria en aquel que nos hizo más que vencedores. Alabado sea su nombre. Wow. Pablo nos enseña que cuando tú asumes tu catizo, ahí en esa posición y en ese territorio, eres indestructible. Nadie te puede destruir. Eres invencible. Nadie te puede derrotar. Eres intocable. Aunque te ataquen, nadie te puede dañar. ¿No es suficiente eso? Párate en catizo, porque es la posición que te ha dado Cristo. Y último, mire el fruto que tenemos cuando asumimos nuestra posición y cumplimos nuestra asignación. Habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo para ti en este lugar. Dígalo, recibo. Vamos, pastores, líderes, creyentes, allí en tu célula, en tu grupo, Dios te está diciendo
Yo en esto, donde tú has visto congregaciones compitiendo, yo no te envío para que saque gente de otra congregación. Tengo para ti mucho pueblo. Aquí hay mucho pueblo que le pertenece al Señor, y ese es el que tú vas a ver en tu vida cosechado. Grite aleluya. Sí, amado, cuando Dios te pone en ese lugar, todo lo que tú siembras va a ser cosechado de manera ilimitante. Por eso es que cuando Dios puso, y esa es la idea del machal, a Adán en el Edén, todo lo que por la palabra de su boca Adán decía, Dios lo respaldaba. Toda la semilla que Adán sembraba allí, Dios la hacía multiplicar. Y tú estás en mejor posición que Adán, porque él estaba en el Edén, y tú estás con Cristo en lugares celestiales. Grite aleluya. Entonces, el reto es justo eso, a que nosotros asumamos esa posición y podamos sentarnos. Bueno, pero dígale al que está al lado, sentarse no es hacer nada. Porque algunos se sienten, entonces se relaja así y cree que no. No. Sentarse justamente, esa es la paradoja. Cuando sentado, tú avanzas más. Pero hay gente corriendo que no llega. Sentado es asumir esa posición y tu avance es mayor, porque es desde los lugares celestiales. Y allí, amado mío, la palabra es, no importa quienes se opongan hoy, apóstol. Mucha gente te ignora, otros te critican. Iglesia del Señor, muchos no nos entienden. Ustedes están trayendo una nueva doctrina. Nos atacan, nos censuran, nos desprecian o nos desprestigian. No importa, sigue haciéndolo. Habla y no calles. Enseña esa palabra, predica esa palabra. Di lo que está en tu boca conforme a la verdad que has recibido en Cristo. Habla y no calles, porque esos que hoy te atacan, mañana te van a reconocer. Esos que hoy te critican, mañana vendrán a decir, dime cómo es esto. Porque esa es la ignorancia de los que en el momento no entienden. Ellos están parados en sus preconceptos, sus tradiciones, sus paradigmas, y de allí ellos hablan y defienden lo que no conocen. Pero cuando tú estás parado en Catizo y has recibido la palabra del Señor, lo que dice tiene autoridad. Por eso yo sé que mucho pueblo vendrá a reconocer de que tú tienes la verdad en Cristo, la verdad presente, la verdad que gobierna sobre toda, la verdad que legisla en un orden superior, y no es una nueva doctrina, es la palabra que salió de la boca de Dios por medio del Hijo para los hijos. Dígalo, creo. Aleluya. Me queda un par de minutos y quiero que no veas que esto fue un asunto o accidental o ocasional que Pablo hizo. No, es el entendimiento que él tuvo de cuándo es quedarse. Se detuvo. El libro de Hechos registra otra experiencia similar, y ya es en Éfeso. Recuerda cuando él llega allí y vio toda esa geografía. Éfeso, una ciudad de grandes posibilidades. Comercio. Él vio Éfeso como la capital de Asia Menor. Dijo, aquí hay mucho territorio. Y se acerca para hacer la labor con los que creían conocer la palabra, y encuentra a 12 que solo conocían hasta el bautismo de Juan. 12 congregados en Éfeso, pero ningún impacto, influencia habían logrado, porque seguían siendo los mismos con las mismas. Y cuando Pablo les habla de lo que es la vida en el Espíritu, la vida en Cristo, y comienza a saber que esos 12
dice que fueron bautizados, fueron sumergidos en ese entendimiento, empezaron a ser llevados a un proceso de ir siendo justamente transformados por la verdad en Cristo. Con esos 12, dice el texto, se detuvo allí. Su primer trabajo, 3 meses. Pero en 3 meses creó conmoción. El poderío de esa diosa pagana se fue al suelo. Diana y todos sus servidores quedaron desautorizados. Muchos que estaban en la magia, en la brujería, venían justo. Por eso es la idea de que vendrán. No porque reconocerán qué bonito auditorio y qué nueva tecnología trajeron. No, qué verdad en Cristo han establecido. Se convirtieron muchos. ¿Sabe cuántos años laboró Pablo en Éfeso? 3 años. Pero en 3 años creó, desde el catizo que él asumió, una de las iglesias más crecientes en Asia Menor. 12 encontró, y los historiadores dicen que al cabo de 50 años en Asia Menor, desde Éfeso se contaban casi 70,000 seguidores del evangelio. No estoy hablando de números siglo XXI, siglo I. 70,000 se creían que habían sido la cosecha del trabajo de alguien que en Éfeso se detuvo en catizo, invirtió tiempo, como él lo dice a los ancianos allí de Éfeso. Ustedes saben cómo con lágrimas día y noche he estado con ustedes enseñándoles, instruyéndoles. Les dije a alguien que de tarea le dejo para que vea las palabras finales con el que Pablo entrega esa continuidad de la causa a estos ancianos. Está ese discurso en Hechos 20. Lea usted para que sepa qué fue lo que él hizo, cómo lo hizo, con quiénes lo hizo, quiénes eran y quiénes son. Los 12 que no sabían sino del bautismo de Juan, ahora son ancianos de gobierno que entienden lo que es la administración del reino. Esos pocos ahora son muchos. Oh, grite aleluya. Cuando hay un ministro parado en catizo, entendido de la verdad que gobierna, de la verdad que es superior en Cristo, que en su mente y en su corazón la ha entendido, que en su boca la ha proclamado. Amados míos, el fruto es inevitable. Hoy podremos ser pocos, pero mañana seremos muchos, porque esta palabra tiene vida y poder para sobreedificarnos. Aleluya. No importa que estemos viendo un sistema religioso agresivo que se resiste. Nadie podrá resistirte, porque el Señor, como a Ezequiel le dijo, nos dice a nosotros esa afirmación poderosa que está ahí en el libro de Ezequiel. Póngase de pie que se la voy a declarar. No sé qué es lo que esté mirando afuera, ni a quiénes, pero desde la posición en catizo tu perspectiva es esta: no temas delante de ellos, quienes sean del sistema, porque estoy contigo para librarte, te dice el Señor. Y ahora el Señor toca su boca, le da la palabra. Recíbelo, diga: he puesto mis palabras. Escuche lo que le dijo y tenemos que recordar, porque si en tu boca portas una palabra que Dios te puso, esa es la que tiene poder. No se trata de una oratoria elocuente, no se trata de una retórica argumentativa, no, que en tu boca haya la palabra que Dios te puso. Y aquí entra el catizo: mira que te he puesto. Diga: te he puesto. En la posición, te he
establecido en Catizo. Estás bajo un rango de autoridad superior. Así que no temas delante de ellos. Porque ahora yo te he puesto en este tiempo, en esta hora y en este lugar sobre. El Señor nunca nos pone sobre gente, pero sí sobre sistemas. Note lo que le dijo Ezequiel y nos lo dice nosotros. Y Pablo lo entendió. Te he puesto sobre naciones y reinos. No le dijo sobre gente. Porque jamás Dios nos pone sobre gente, sino sobre sistemas. ¿Lo entendió? Así sea apóstol, nunca va a estar sobre los santos, sino entre los santos. Pero sí sobre sistemas, donde hay ideologías, políticas, filosofías, religiones y métodos de pensamiento que son argumentos justo que se levantan por ignorancia contra el conocimiento que tú llevas, porque Dios te lo hizo entender y te dio la palabra con la que derriba todos esos argumentos. Esta palabra tiene poder. Y entonces con esa palabra que yo he puesto en tu boca, podrás arrancar y destruir, arruinar para edificar. Gloria a Dios. Dígalo, creo. El mensaje que está dado para nosotros se lo va a repetir a su hermano. Dígale así: asuma tu posición. Punto. Estás queriendo huir a las circunstancias, huir de este lugar. De aquí yo no vuelvo porque la pandemia llegó. El Señor te está diciendo: siéntate. No salgas corriendo, detente, pero siéntate en Catizo y gobernarás. Nada ni nadie te podrá tocar ni hacerte daño. En Catizo, cumpliendo la dirección de Dios y fiel al plan de Dios con tu vida, ningún virus te mata. Ningún enemigo te destruye y ninguna necesidad te deprime, porque en Cristo soy más que vencedor. Padre mío, gracias. Dile gracias. Dile gracias. Y oro que el espíritu de vida imparta a nuestro espíritu luz, entendimiento y verdad, para que con autoridad en Catizo pueda operar en lo que Dios me ha establecido. Convencido que estaré firme, fiel y fructífero en lo que Él me ha encomendado. Amén. ¿Lo creen? Habla. Hay mucho pueblo.